¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios los bendiga. Estamos aquí, los saludamos en el nombre de nuestro Señor. Queremos continuar, o el propósito es continuar las reflexiones en Efesios, y llegamos hoy a la parte del capítulo 6, versículos 1 al 4, donde nos habla de la relación de padres a hijos y de los hijos hacia los padres. Vamos a tratar en estos minutos de compartir con la iglesia, porque la iglesia debe escuchar esto, le hablamos a la iglesia, somos iglesia del Señor Jesucristo y le hablamos a la iglesia en este momento. Ahora, toda persona que escuche, si usted no ha entregado su vida al Señor, usted puede dar el primer paso, que ha entregado su vida a Cristo. Si tiene dificultades con sus hijos, con su hija, con su hijo, o con los hijos todos, si tiene varios, esperamos que estas reflexiones le van a ser de bendición. Dios, nuestro Padre Celestial, utiliza estas reflexiones, esta, este estudio, esta reflexión bíblica para ayudarle. Sé que hay personas, hay mamás desesperadas, hay padres que dicen, es que no sé qué hacer con los hijos, no sé qué hacer con este muchacho, con esta muchacha, o se me fue del hogar, o bueno, etcétera, o cayó en las drogas, o en problemas sexuales, problemas económicos, problemas de pandilla. Ustedes saben que todas esas cosas se están dando en el tiempo actual, que tiene impulsos y se lo pasa diciendo que se va a suicidar o que, bueno, etcétera, etcétera. Queremos hacer una corta reflexión, pero muy concreta, aquí con mi esposa Graciela. Que Dios los bendiga, y ella tiene un saludo especial también. Sí, bendiciones a cada uno de los que a través de este conversatorio podemos llegar hasta su hogar, su casa, sus vidas, bueno, donde se encuentre. Y queremos animarle de una manera especial compartiendo los principios divinos. Recordemos que Dios es el gestor, el quien ha formado la familia y por lo tanto Él nos ha equipado a través de su palabra cómo nosotros debemos orientar, guiar, cuidar a la familia, cuál debe ser nuestra relación con nuestra familia. Es allí donde nosotros a través de la palabra encontramos esos consejos divinos que debemos de ponerlos en práctica. De lo contrario, si no acatamos el consejo divino, pues la verdad los afectados vamos a ser nosotros y nuestra familia, a quien amamos tanto y que nunca desearíamos que sufrieran cosas bien fuertes. Entonces, en este corto tiempo trataremos de impartirles un consejo bien importante. Eh, Nos damos cuenta que estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Allí, como vengo explicando desde el capítulo 1, es una carta eclesiológica. Es decir, que trata sobre todo la iglesia, y como la iglesia se compone de familia, la familia se compone de personas, entonces aquí la relación entre papás y los hijos es fundamental, hay que tenerlo, estamos dentro del contexto de la familia. El conversatorio pasado que hicimos aquí con mi señora Graciela, eh, lo hicimos en el capítulo 5 de los versículos 21 al 33, pero allí vimos todo lo que tiene que ver con Con la la pareja. pareja, sí, claro, la pareja. Lo que el Señor le habla a la esposa, pero le habla al esposo. También, Es decir, sí. porque en el Señor las cosas no es ni machismo ni feminismo, es la pareja, hombre y mujer, como Dios nos creó. ¿Oyó? Entonces hay que tener en cuenta eso, estimado oyente, estimado que ve estas reflexiones. Sí, y les contábamos que Dios nos ha premiado con una familia muy hermosa. Ah, sí, Sí, ajá. tenemos, pues les decíamos, 3 hijos, 4 nietos, pero resulta que esos nietos han llegado a nuestro hogar porque Dios permitió a cada uno de ellos darles una pareja muy especial. Tenemos un yerno que Claro, amamos tenemos a mucho, Alfredo, sí, y 2 preciosas nueras a que, Juliet sí, y a Stephanie. que amamos mucho, bendecimos de manera especial
Y es una gratitud al Señor saber que Dios nos ha premiado con una familia excepcional. Todos amamos al Señor, todos. Todos le servimos al Señor y todos estamos ocupados en las cosas del reino. Eso es algo muy valioso, pero ¿saben? Eso ha sido, hay que pagar un precio. Una tarea de, como decíamos Una tarea en el grande. estudio pasado, una tarea de 40 años. Sí, una y tarea pico, ¿no? grande. Entonces, pero Dios es fiel. Dios es fiel. allí, Y Dios, oiga, Chelita, pero allí no valen solamente las manos y las palabras, valen, vean, las rodillas. las rodillas. El clamor al Señor. Y entrar uno en esa Delante relación de con nuestro Padre. ellos y el diálogo y comprender, porque pues todos somos diferentes, pero hay que comprender, hay que amar. El amor, recuerde que el amor es un principio divino que trae tanta unidad, tanta bendición a las familias. Bueno, entonces vamos a ver que para ello vamos a leer lo que dice Efesios 6 del 1 al 4 y vamos a escucharlo con mucho cuidado porque allí hay unos principios que vamos a explicar unos términos y a partir de allí entonces contextualizamos en la epístola en el Nuevo Testamento y allá en el Antiguo Testamento también porque la palabra de Dios tiene unicidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, hay dos principios que son de milenarios, pero no han cambiado. La palabra de Dios es inmutable como Dios es inmutable. Amén. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces noten que en ese contexto encontramos allí un fundamento y el apóstol precisamente acude al primer mandamiento con promesa. ¿Dónde está eso? Dentro de los 10 mandamientos. Allá en Éxodo 20, allá donde Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí las 2 tablas de la ley moral que llamamos y que sabemos que se llama la ley moral de Dios y eso no ha cambiado. Eso está ahí el quinto mandamiento, ¿cierto? Sí. Entonces, honra a tu padre y a tu honra madre. a tu padre y a tu madre. Sí. Bueno, entonces el apóstol lo toma desde el punto de vista de la obediencia. Entonces, miremos 2 palabras allí de esta parte de los hijos hacia los padres. Obedecer y honrar. ¿Ve? Entonces, ¿qué es obedecer? Entonces, vemos ahí esa palabra, obedecer. Todos hablamos de la obediencia. Entonces, está en primer lugar, le habla a los hijos. ¿Ve? Ahora, desde luego los papás al casarse han hecho un pacto matrimonial y dentro de ese pacto está el tener los hijos, la procreación como Dios mandó, pero al procrear entonces está el compromiso, el pacto de criarlos. ¿Ve? Por eso ahora entonces le dice a los hijos, obedecer en el Señor. La frase en el Señor quiere decir... Es una frase muy importante, porque, a ver, muchos padres quieren obligar a sus hijos a hacer cosas que no... indebidas, sí, fuera que de no la palabra, están sí. realmente apoyadas por el Señor, por su palabra. Es allí donde hay que tener también sabiduría y mirar a ver a qué el papá, a qué los padres lo están llevando. Pero ahora que miramos lo de los padres, entonces profundizamos más Sí. en eso. Entonces profundicemos en la obediencia del hijo al papá Al papá. o a los A papás. los padres, sí, ¿no? claro. La obediencia. Un pastor, recuerda que una vez un pastor enseñaba en Cali que la obediencia retardada se convierte en desobediencia. ¿no? Desobediencia, sí. Entonces le dice, mijito, haga esto, ya voy mami, o ya voy papá. 2 y 3 veces, Y haga entonces, esto. Mira, ¿qué pasa? Que le dije que hiciera esto y no fue. Ay, es que tal cosa. Y entonces ya hay un ambiente pesado, Sí, difícil. ya hay un grito, ya el niño ya se exasperó, ya el papá también se enojó. se enojó. Entonces, ve, está hablando, hijos, obedecer en el Señor. Es decir, dentro del amor, dentro del respeto. Y por eso enseguida está la palabra honra. Honrar. Entonces, a los hijos le dice obedecer
a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Ahora, hijos, por favor, el contexto actual de nuestra sociedad está muy alejado de esto. Allí dice con promesa, hay una promesa de larga vida, hay una promesa de protección, hay una promesa de prosperidad para los hijos que obedecen a los papás y cumplen ese mandamiento. Y sobre todo, la segunda cosa que es la honra. La honra. La honra tiene que ver con ese respeto, ese cuidado, ese buen trato a los padres. Ahí no nos dice, ahí la palabra no está diciendo honra a tu padre y a tu madre si ellos si ellos hacen aquello, si ellos viven bien, si ellos se portan bien. No, hay que honrar a papá y mamá, sea lo que sea, porque son los progenitores. Sí, ese medio que Dios usó para darnos la vida, llamado papá y mamá. Y le debemos mucho, una crianza. De pronto no fue la mejor crianza que hemos recibido o que usted ha recibido de sus padres, pero son sus padres. Y el honrar tiene que ver con respetarlos, cuidarlos, ayudarlos, y sobre todo cuando ellos llegan a etapas de edad avanzada, nosotros como hijos debemos de estar presentes. A veces por las redes sociales o me presentan algunos videos y hay muchas enseñanzas hoy en día a este respecto, pero por ejemplo alguien le ponía como un hijo le había prestado una plata a los papás y entonces los papás y la esposa le decía, tiene que ir a cobrar la plata a su papá porque la necesitamos, y entonces el hijo fue y arregló y le dijo al papá, ya estaba preocupado porque no podía pagarle y la suma le había crecido. Entonces el hijo dijo, papá y mamá, yo he hecho todas las cuentas y traigo, y llevaba una lista larga. Se la presentó a los papás y delante de su esposa. Y dijo, aquí está, ustedes desde que yo nací, ustedes invirtieron desde el embarazo de mi mamá, cosas, médico, medicina, y luego los alistes, luego la alcoba, luego la ropa, pañales y crianza. Y ya yo ahora soy un profesional, soy un adulto, hasta que me dieron escuela, colegio, universidad. Entonces ustedes me dieron mucho, aquí tengo una lista larga, ustedes no, a mí no me deben nada, yo les salgo debiendo a ustedes. Entonces la preocupación de los papás se cambió en sorpresa, ¿no? Bendición, en alegría. alegría, claro. Y la esposa quedó un poquito timbrada porque ella decía, cóbrele a su papá la plata, vaya, cóbrele. Entonces había un desacuerdo allí entre los dos por eso. Pero es la lección, ¿qué lección se extrae de eso? Nunca, ¿Y qué queremos decir? Es que nunca nosotros no podemos pagarle a los papás realmente. Nuestra crianza, todo lo que ellos como han no le invertido. Podemos pagar a Dios todo lo que ha hecho y hace por nosotros todos los días. Hacer salir el sol, hacer la tierra producir para que todos comamos, ¿no? Darnos el agua, darnos la lluvia, darnos todo lo que necesitamos, el aire, el oxígeno, ¿ve? Todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Cómo le podemos pagar? Nunca le podemos pagar a Dios. Nada. ¿Ve? Entonces vamos ahí, vea. Ahora, pero veamos algo más. Vayamos que desde antiguo Dios colocó en estos principios de repetirlos. Vamos a hacer un poquito aquí énfasis a Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer unos 3 o 4 versículos de Deuteronomio 6, del 5 al 8 es. A ver, y vamos a ver cómo los papás de allí, de Israel, y para todos nosotros, y de igual manera en el contexto de la ley moral está también este pasaje para la crianza de los hijos, cómo se desarrolla esa ley y cómo debía practicarla ellos. Veamos a ver. Deuteronomio 6 dice 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, sobre tu corazón. Primero en el corazón del papá. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ah, qué lindo, ¿no? Sí, muy especial. La ley de la repetición, una ley pedagógica. No debemos cansarnos, pero que esa repetición no se vuelva cantaleta. No es cantaleta, sino una repetición es la ley de la repetición sabia, sí. Sabia, sí. Dentro de la inteligencia espiritual, la sabiduría intelectual,
¿ve? Y repleta de amor. Y respeto, porque es que nosotros debemos aprender también a respetar a nuestros Entonces entramos en la hijos. segunda parte. Aquí dice que los padres deben hacer. Sí. Entonces allí en Efesios dice, y vosotros padres, entonces no provoquen a ira. A vuestros hijos. Y en Colosenses dice, no exasperéis, o sea, no sean ásperos, no los vuelvan toscos. No los desesperen, no los desesperen, con el ambiente, ¿no? Con lo que hacen, con dicen. Las cantaretas, como usted decía hace un momento. Eso no cambia a nadie. No. Entonces los papás, con la sabiduría de Dios y con la sabiduría de los mandatos divinos, que son la mejor sabiduría del mundo, del universo y de todos los tiempos, amigos, nosotros hemos estudiado bastante esto de la pedagogía y del conductismo y todas estas cuestiones de las filosofías que salen para esto, ¿ve? Y vamos entrando allí en eso. Pero como allí le dice a los papás que no los exasperen, que no los provoquen a ira, entonces la manera de los padres no es con garrotes, como algunos dicen, con un palo en la mano y o lo hace o le doy garrote. No, tampoco es así, eso no dice la palabra. ¿No? Es con amor, con autoridad espiritual, con oración, con palabras sabias hacia los hijos. Y luego llega el momento cuando a los hijos hay que disciplinarlos. Entonces volvemos allí volvemos en Efesios, el pasaje de nuestro estudio. Sí. En Efesios dice, si no, criadlos. Allí viene sobre la crianza. Dos cosas fundamentales, ¿no? ¿Cómo es que dijo? Disciplina y amonestación del Señor. Sí. También dos palabras a los papás. Entonces lo dice a los papás. Entonces, padres que nos están oyendo, que nos están viendo, miren, criarlos. ¿Cómo los crían? ¿Cómo se prepararon? El otro día yo daba unos seminarios nosotros dábamos unos seminarios sobre crianza de los hijos, la familia, porque hemos trabajado esto por décadas. ¿Ve? Entonces le decía, bueno, a veces yo me he dado cuenta que uno va al SENA, a una institución, una academia, un colegio, una universidad, se prepara para criar pollos, para criar conejos, para criar cebollas, para criar ratones, para criar todo lo que puedan, perros, para criar gatos, para criar animales. ¿Y dónde está la preparación para criar a los hijos? Dice, padres, si no críenlos. ¿Cómo lo están criando? ¿Malcriados? Eso es lo que más se ve. Pero ¿cuánta preparación recibe usted en el colegio, en la universidad, en la academia, en el SENA, para criar a los hijos? Entonces, vienen unas carreras en la universidad, por ejemplo, la psicología, vienen los trabajadores sociales, vienen el pedagogía, sí, el pedagogo, el educador, bueno, que llamamos todos las disciplinas que hay sobre eso. Pero allí dice, criarlos en la disciplina del Señor. Estamos viendo la palabra y fuimos a Deuteronomio y esos son solamente unos retoques allí corticos, ¿ve? Pero ¿cómo se hace? Son mandatos divinos. Amigos, entonces en el contexto actual de nuestra sociedad se ha llegado a decir desde las instituciones estatales, las organizaciones, ¿ve? Y la psicología y la psiquiatría y estos, como estábamos diciendo, ¿no? Estos trabajadores sociales, los antropólogos y los sociólogos, que entonces al niño ya no se le puede disciplinar, que no se le puede dar ni siquiera una palmada, que no, porque entonces vienen traumas y vienen destrucción y viene maltrato. Amigos, ya dijimos que allí está diciendo, no provoquen a ira de sus hijos, no los exasperen. Ya el mandato está hecho, está dado. Y la disciplina entonces tiene que ver con esas normas que nosotros como padres debemos implementar en nuestra casa para la corrección y el buen funcionamiento de esa relación. Claro, esas tablas de normas como está establecido en Deuteronomio 6. Anteriormente las normas entonces hay que escribirlas. Sí, pero mire que anteriormente esas normas eran muy rígidas. Hoy en día entonces son ya demasiado flexibles. Sí. Y muchas veces los hijos son los quienes ponen las normas en la casa. Eso está totalmente en contra a la enseñanza precisamente lo bíblica. que estamos diciendo, porque va en contra y le dan media vuelta al mandato, y entonces los resultados son funestos. Tremendos. ¿Dónde están sus hijos en este momento?
destructivos. Al comienzo comencé esta charla diciendo, ¿dónde estará el hijo, la hija? Estará en la droga, estará en la pandilla, estará en la calle, estará encerrado mirando pornografía en el celular o en el computador, o dónde está o con quién anda por allá. Llegaron las 10 de la noche y no llegó a la casa. ¿Dónde estará? No sé dónde está hijo, hija, la hija. Una de las cosas que está afectando mucho es la falta de tiempo, dedicarle tiempo a la familia, a los hijos. Papá y mamá se han encargado de sus labores fuera de la casa. Y no hay y dejan lo principal. No hay un tiempo especial para los hijos. O otro aspecto que está causando mucho mal y hace bastante viene causando tremendas situaciones negativas es que los niños quedan en manos de personas que no están capacitadas ni formadas para cuidarlos, para atenderles sus necesidades. No solamente la comida, no solamente el bienestar de aseo, de eso, sino esas necesidades emocionales, esas necesidades psicológicas, afectivas. Entonces los niños están en dos situaciones. Con los papás reciben una orientación, pero con las personas que le cuidan otra. Y de allí que se ven tantas atrocidades, maltrato a los niños de parte de personas que la verdad no están preparadas para cuidar y atender niños. Algunas cosas, por ejemplo, no saliéndonos del pasaje, del contexto que estamos, allí dice, y amonestación. Entonces la amonestación tiene que ver con eso. La amonestar quiere decir tomar a la persona, en este caso a los hijos, recordarle las normas que en la sesión de disciplina hemos hecho, ¿ve? Entonces esas reglas y esos principios de Dios, mandatos de Dios para la persona, y enseñárselo. Entonces, como el hijo, amonestarlo es, se desvió del camino, ¿no? Entonces hay que traerlo otra vez y colocarlo en el camino correcto. A través del consejo, la orientación. A través del consejo, las palabras, el amor, la explicación, por qué debe hacer esto y por qué no debe hacer aquello. Eso es disciplinar en el Señor, otra vez dice en el Señor. Entonces es traerlo con ese amor, como el Padre Celestial nos ama, nosotros como padres amar a nuestros hijos y traerlos con ese amor y ese cariño, ese respeto también hacia ellos porque son personas. Entonces tratamos a nuestros hijos y los amamos no por lo que hacen, sino por lo que son. Sí, y recordemos que Dios nos ha dejado un recurso poderoso y valioso que es orar por nuestros hijos, de acuerdo a la necesidad que ellos tengan. Si tenemos varios hijos, recordemos que no todos ellos actúan igual. Ellos son muy diferentes y nosotros como papás debemos aprender a conocer la actitud, comportamiento, su carácter, su personalidad y de acuerdo a la situación que ellos estén presentando, entonces clamar y orar al Señor por ello. Mire, hay que pagar un precio. Personalmente, por mis hijos, yo hice unos actos de búsqueda del Señor especial, ayunos de 7 días, y yo le decía, Señor, yo no parí mis hijos para el pecado, para la maldad. Yo los parí para que te alaben, para que te glorifiquen a ti, para que te sirvan, pero en una actitud de clamor, de súplica al Señor. Y Él, que es el que puede transformar el corazón, la vida, que Él es el único que puede cambiar. Y la gloria es para el Señor, porque el Señor es fiel y Él ha escuchado y escuchó esa oración, ese clamor. Y hoy podemos decir nuestros hijos. Los resultados nuestros hijos nos aman respaldan, al Señor. Y porque todos los hijos claro, aman al Señor. Y continuamos porque eso no se termina. Nuestros nietos, y si Dios nos da la vida, nuestros bisnietos. Y las nueras, claro. el yerno, todos Sí, aman al Señor. Sí, qué bendición. Miren, quiero hacer una explicación de allí. ¿Qué hacer entonces con las leyes civiles de los estados, de los presidentes, los congresos, las leyes que sacan y que están estableciendo leyes para quitarle la autoridad a los padres? Y eso es un vuelco al mandato divino. Amigos, voy a ponerle 2 ejemplos. Uno del Antiguo Testamento hace 1300 y pico de años, 3300 y pico de años, ¿ve? 1300 años antes de Cristo, cuando
Israel estaba en Egipto, Sí. ¿no? Donde los faraones. Entonces el faraón dio una ley porque dijo, a estos hebreos hay que impedir su crecimiento. Y es lo mismo que están haciendo hoy. ¿Qué están Ujú, haciendo qué hoy cosa con las tan- 45.000 clínicas de abortos que están haciendo de los Rockefeller en el mundo, ¿no? Para el aborto? Eso lo hizo desde Faraón. Dijo, hay que matar a los niños, todo varón va a morir. Una ley contra la ley de Dios, ¿ve? Contradiciendo así diametralmente la ley divina. Entonces, ¿qué hicieron los hebreos? Ellos desobedecieron esa ley a escondidas, ¿no? Por eso, por eso allá en Éxodo, del 1 al 3 encontramos la historia donde entonces una madre hebrea tuvo un niño muy hermoso y como lo vio muy hermoso, dijo, lo escondió por 3 meses y cuando ya veía que como que no lo podía esconder, entonces una mañana fue y lo puso en una canastilla, untada de hebrea y lo puso en la orilla del Nilo. Cuando la hija del faraón salió a bañarse al Nilo, y a darse cuenta, entonces vio, ¿y esto qué es? Entonces sus nodrizas, sus criadas fueron y lo trajeron, es un niño de los hebreos. Hermoso. Y entonces ella lo vieron muy hermoso, entonces se lo llevó y lo adoptó a ella como su Como su mamá hijo. adoptiva a Moisés, y lo puso Moisés porque dijo, este es salvado de las aguas, ¿ve? Todos conocen esa historia, pero ¿por qué? Porque la ley del faraón era matar los niños. Entonces ellas desobedecieron. ¿De dónde vino ese gran líder? Tremendo líder que llegó a ser después el libertador de los hebreos allá mismo en Egipto. ¿Ve? Porque el que recibió la ley de la que estamos hablando, la ley allá en el Sinaí, de Fue Dios, la ley Moisés. moral, fue Moisés. Sí. Entonces, vea cómo esa desobediencia, entonces permítame decirle dos cosas. El mandato divino es absoluto, es de obligatorio cumplimiento, es absoluto y Dios lo dejó para que lo cumplamos y no ha pasado de moda ni ha caducado. La ley civil es relativa, la ley humana, la autoridad humana es relativa, la autoridad divina es absoluta. Amigos, ¿a algunos no les gusta esto? Bueno, allá el que no le guste, pues se la arregla precisamente con la autoridad divina, no conmigo. Yo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el otro caso, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles fueron intimidados para que no hablaran en el nombre de Jesús por los gobernantes, los ancianos y los líderes religiosos de su tiempo, contrarios a Jesús y a los apóstoles. Les prohibieron hablar, entonces ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos siempre siguieron hablando. Entonces los cogieron, los azotaron, los encarcelaron, los maltrataron, pero ellos se dejaron azotar, fueron a la cárcel, pero porque esa ley es civil, pero ellos la podían cumplir. Pero cuando le dijeron no hablen más en el nombre de Jesús, dijo, esa no la podemos cumplir, porque esa es de Dios. Dios nos dio el mandato de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El mandato es inviolable. Entonces, por eso ellos entregaron sus vidas, se hicieron azotar, fueron a la cárcel. Amigos, ¿qué hay que hacer? Estas leyes civiles que salen hoy en día, cuidado. Mire, obedezca al Señor, no hay disculpa, queridos papás, para decir, es que no puedo hacerlo porque no es que la ley dice que no. No, Señor, obedézcale al Señor y Dios lo premiará. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas y Dios está de nuestra parte. ¿Oyó? Entonces tengan en cuenta eso para poder seguir adelante. Y podríamos seguir hablando, pero queremos ir a unas conclusiones en este momento para que hagamos una oración por la familia y la crianza de los padres a los hijos y la obediencia y la honra de los hijos a los padres. Hacia los padres, sí. Que esto quede claro. Porque hay que, por ejemplo, hace unos días estábamos dando una consejería de pareja y le dábamos 16 principios para establecer el diálogo entre padres e hijos. Entonces, hay que buscar esos principios, entre ellos varios de los que les hemos mencionado en esta charla. Entonces, algunas conclusiones es, vamos a obedecer. Vamos a llevar a nuestros hijos a que obedezcan. Vamos a enseñarles a nuestros hijos a que honren a los padres. Hago un llamado a los hijos, no importa la edad que tengan, a estos dos principios. Obedezcan a sus papás y honrenlos. y honrenlos.
Sí. Hónrenlos con cosas físicas, pues Cuidado, ropa, la cuidado, atención, medicina, estar atención, un atentos paseo, a sus a las necesidades, necesidades de sí, ellos a cuando sus ya están ancianos. necesidades, estar con Vemos ellos. esas personas que salen también por las redes, Da tanto ancianitos dolor, abandonados. solitos. ¿Y dónde están? No, nuestros hijos, mis hijos, yo tuve hijos, pero ni siquiera sé Sí, dónde están. Estoy solo o sola, me han mucho abandonado. dolor. Entonces eso causa dolor, eso es Sí, terrible. Amigos, hay que volver a Dios, a los principios de la palabra de Dios. Estas reflexiones son realmente para todos aquellos. Y le estamos haciendo un llamado. Jovencita, sí, muchacho, por favor, honren a sus papás, pero también a los padres. ¿Qué les decimos? sí, papás, traten bien a sus hijos, no seamos cantaletosos, respetémoslos, amémoslos, eh, dispongamos tiempo para ello, Tiempo, sí señora. tiempos de calidad, hablemosles cosas importantes, Cuando nuestro valiosas. hijo quiere oír, ¿quién le habla? ¿Quién le habla? Si somos nosotros como papás con un buen consejo o son sus amigos fuera Ujú. con consejos que los van a extraviar, en su mayoría los extravían del camino de la verdad, el camino de la obediencia, el camino de la sujeción, Sí, porque en la escuela y en la calle le enseñan lo que se muchas aprende y cómo cosas, se aprende en la calle. muchas cosas, pero son Eso contrarias tiene que ser en la casa. al plan y propósito divino de Dios para la familia y para nuestros hijos. Vamos a entonces hacer una oración Sí. en este momento. Padre, te bendecimos en Sí, esta señor. hora. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos concede de compartir a través de este medio a personas, hombres, mujeres, familias, padres, hijos. Un tema como Amén, este es tan Señor. Te amamos, importante Dios mío. que tú permitiste dejarnos en tu santa palabra para Amén, Señor. guiarnos, ayudarnos y cómo nosotros debemos cuidar, criar a nuestros hijos, pero cómo ellos también deben responder en esa sujeción, en ese amor, en esa obediencia y honra hacia los padres. Amén, Padre Señor. Santo, te suplicamos que perdones a aquellos hijos que han sido maltratados por sus... Perdona a los padres que han maltratado a sus hijos y que en base a ello sus hijos están resentidos y no quieren saber nada de ellos. Perdona a estos Que papás haya una y reconciliación, perdona a Señor. estos hijos, Señor. Sana sus corazones Amén, por sus amén. actitudes y que haya una reconciliación muy especial y que puedan Amén, unir Señor. sus vidas en Amén, amor, en Señor ayuda, Todopoderoso. en cuidados unos para con otros. En tus manos encomendamos la vida de cada uno de ellos en el Para nombre de gloria Jesús. de Dios. Amén. Amén. Bien, y que entonces pongamos en práctica estas cosas. Dios los bendiga. Y lo que siempre les recomiendo, compartan estos videos a todos sus contactos, háganlo saber, háganlo viral, háganlo que mucha gente sepa, entienda y escuche estas cosas. Hay gente que le dedica tanto tiempo a cosas de entretenimiento que no le van a servir para nada o a escuchar los malos consejos, como estábamos diciendo. Pero que escuchen esto, que es la palabra del Señor, y va a ser de mucha bendición y es mandamientos con promesa. Dios los bendiga. Nos encontraremos en un próximo video, ¿cierto, Sí, claro. mijita? Sí. Ok, Dios les bueno. bendiga, les Dios amamos los bendiga mucho. y los queremos a todos.